Dicen que dormir es el primo hermano de la muerte, pero se equivocan. La muerte es un final, un punto y aparte. Dormir es una puerta giratoria, una frontera porosa por la que entramos y salimos, vulnerables, desnudos de conciencia, entregando nuestra mente a un teatro donde no somos los directores, sino los sujetos de prueba. La mayoría de la gente teme a las pesadillas, tienen miedo de los monstruos que persiguen, de las caídas interminables, de los dientes que se caen. Pero yo he aprendido, a un costo terrible, que las pesadillas no son lo peor que te puede pasar en la oscuridad. Las pesadillas, al menos, son tuyas, son tus miedos, te pertenecen. El verdadero horror es despertar y darte cuenta de que no te queda nada que soñar, porque alguien se lo ha llevado. Mi nombre es Lucas, y soy el único huésped que ha logrado hacer el check-out de la habitación 404 del Hotel Acheron. Esta es mi declaración. No la escribo para que me crean, la escribo para que no cometan el error de buscar el descanso perfecto. Todo comenzó con el insomnio. No hablo de esa dificultad para dormir de vez en cuando. Hablo de la vigilia crónica. 3 meses. 90 días viendo cómo el sol salía y se ponía, sintiendo cómo mi cerebro se convertía en una esponja seca y quebradiza. Probé pastillas, probé meditación, probé alcohol. Nada funcionaba. Mi mente era un motor sobrecalentado que se negaba a apagarse. Fue en un foro de Internet, en las profundidades de la red oscura donde se reúnen los desesperados, donde leí por primera vez sobre el Hotel Acheron. No estaba en las guías turísticas. Estaba en un callejón de una ciudad que prefiero no nombrar, un edificio de ladrillo gris que parecía haber absorbido la contaminación de un siglo entero. El post del foro decía simplemente: si quieres dormir como un bebé, pide la 404, pero no te quedes más de 2 noches. La desesperación me llevó allí. Llegué una noche de lluvia. El vestíbulo olía a cera vieja y a flores podridas. El recepcionista era un hombre delgado, con la piel del color del pergamino y unos ojos que parecían no haber parpadeado en años. «Quiero una habitación», dije. Mi voz sonaba rasposa. «Tenemos disponibilidad», respondió él, sin mirar el libro de registros. «Quiero la 404». El hombre se detuvo. Sus dedos huesudos se congelaron sobre el mostrador. Levantó la vista y me miró. No hubo advertencia verbal, solo una mirada de curiosidad clínica, como un científico mirando a una rata que se mete voluntariamente en el laberinto. «La 404», murmuró. «La suite del silencio». Sacó una llave. No era una tarjeta magnética. Era una llave de hierro, pesada, fría, con el número 404 grabado en una etiqueta de bronce que estaba desgastada por el tacto de 1000 dedos ansiosos. «Tenga cuidado con lo que deja bajo la almohada», dijo mientras me la entregaba. No entendí la advertencia. En ese momento, solo quería una cama. Subí en 1900 en el ascensor. La maquinaria gimió y traqueteó hasta el 4º piso. El pasillo era largo, alfombrado con un tejido rojo oscuro que amortiguaba mis pasos. Caminé hasta el final. 401, 402, 403, y allí estaba. La puerta no tenía número pintado, tenía una placa de metal atornillada. 400 toro, metí la llave. Giró con un chasquido satisfactorio, como si el mecanismo hubiera estado esperando ser abierto. Entré. La habitación no parecía maldita. Al contrario, era perfecta, demasiado perfecta. Las paredes estaban forradas de un papel tapiz de color crema suave. No había ventanas, lo cual debería haberme alarmado, pero en mi estado lo agradecí. Oscuridad total. En el centro había una cama enorme, con sábanas blancas que parecían brillar con luz propia, impolutas, tensas, invitadoras. El aire estaba quieto. No había ruido de tráfico. No había zumbido de aire acondicionado.
Había un silencio absoluto. Un silencio tan denso que podía escuchar el flujo de mi propia sangre en los oídos. Cerré la puerta. Dejé mi maleta. Ni siquiera me quité la ropa. Me dejé caer sobre la cama. El colchón me abrazó. Era suave, pero firme. La almohada olía a lavanda y a algo más. Algo dulce, como leche tibia y vainilla. Un aroma infantil. Un aroma a seguridad. Por primera vez en 3 meses, mis párpados pesaron. Mi cerebro dejó de correr. Solo dormiré un poco, pensé. Y entonces la oscuridad me tragó. No soñé. O eso creí. Desperté con la sensación de haber dormido una década. Me sentía renovado. Mis músculos estaban relajados. Mi mente estaba clara, despejada. Extrañamente despejada. Me senté en la cama. Miré el reloj. Habían pasado 12 horas. 12 horas de sueño ininterrumpido. Quería llorar de alegría. Me sentía ligero. Tan ligero que era casi vertiginoso. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Me veía mejor. Las ojeras habían desaparecido. Salí del hotel esa mañana sintiéndome invencible. Caminé por la ciudad, disfrutando de los colores, de los sonidos. Compré un café. Pero entonces intenté recordar algo. Saqué mi teléfono para llamar a mi madre. Marqué el número. Esperé. «¿Hola?», dijo ella. «Hola, mamá. Soy Lucas». «Hola, hijo. ¿Cómo estás?» «Bien. Increíblemente bien. He dormido en un hotel fantástico». Quise contarle una anécdota. Quise decirle: «Me recuerda a cuando me llevabas a la casa de la abuela y dormía en esa cama de plumas». Pero me detuve. Busqué el recuerdo. Busqué la imagen de la casa de mi abuela. No estaba. Sabía el dato. Sabía que tenía una abuela. Sabía que tenía una casa. Pero no podía verla. No podía recordar el olor de esa casa. No podía recordar el color de las colchas. No podía recordar la sensación de felicidad que solía acompañar a ese recuerdo. Era como abrir un archivo en una computadora y encontrarlo corrupto. Datos vacíos. Colgué el teléfono con una excusa rápida. Me senté en un banco del parque. Empecé a probar mi memoria. Mi primer beso. Recordaba el nombre de la chica, Elena. Pero, ¿qué sentí? Nada. El recuerdo emocional había desaparecido. Era solo un dato frío, como leer una biografía de un extraño en Wikipedia. El día de mi graduación. Sabía que sucedió. Pero la alegría, el orgullo, el brillo del sol ese día... borrado. Sentí un agujero en el pecho. La ligereza que sentía al despertar no era descanso. Era vacío. Me habían quitado peso, sí. El peso de mis recuerdos felices. Esa noche debía haber huido. Debía haber tomado el primer tren lejos de esa ciudad. Pero la adicción al descanso era fuerte. Y la curiosidad, la maldita curiosidad humana. Tenía que saber, tenía que entender qué había pasado en esa habitación. Regresé al hotel Acheron. El recepcionista me vio entrar. No sonrió. Solo me dio la llave de nuevo. «Segunda noche», dijo. «Es el límite recomendado». «¿Por qué?», pregunté, agarrando la llave con fuerza. «Porque si se queda una tercera, quizás no quede nada de usted para hacer el check-out». Subí a la 404. Esta vez no me acosté. Me preparé. Había comprado café cargado y pastillas de cafeína. Iba a fingir que dormía. Iban a esperar al ladrón. Apagué las luces. Me tumbé en la cama, vestido, con los ojos cerrados pero los sentidos alerta. El silencio volvió. Ese silencio pesado, antinatural. El olor a lavanda y leche tibia llenó la habitación, intentando seducirme, intentando arrastrarme hacia la inconsciencia. Luché contra él. Me pellizqué el brazo. Conté hacia atrás desde 1000. Pasaron las horas. Y entonces lo sentí. No hubo ruido de puerta abriéndose. No hubo pasos. Simplemente la atmósfera de la buena habitación cambió. El aire se volvió más denso, más frío, como si la presión hubiera bajado de golpe. Y sentí un peso.
Algo se había posado sobre la cama. No era pesado como una persona. Era ligero, como un gato grande o un perro. Sentí como el colchón se hundía ligeramente a los pies de la cama. Mantuve la respiración. Mi corazón martilleaba contra mis costillas tan fuerte que temí que el intruso lo escuchara. El peso se movió. Gateó. Sentí las rodillas, o las manos, o las patas de aquella cosa avanzando lentamente sobre las sábanas, subiendo por mis piernas, subiendo hacia mi pecho. No respiraba. La cosa no respiraba. No emitía ningún sonido biológico. Se detuvo sobre mi estómago. Sentí una presión fría. Y entonces escuché un sonido húmedo, viscoso, como algo que se desenrolla. Slitch. Algo tocó mi frente. Era suave, pero frío, como la punta de un tentáculo o una trompa. Se movió por mi frente, buscando. Acarició mi sien. En ese momento, supe lo que estaba haciendo. Estaba buscando la entrada. Estaba buscando la puerta a mi mente. No pude aguantar más. Abrí los ojos y encendí la linterna que tenía escondida en mi mano. El haz de luz cortó la oscuridad y grité. Lo que estaba sobre mi pecho no era humano, ni animal. Era una abominación. Imaginen una garrapata, pero del tamaño de un hombre. Un cuerpo hinchado, pálido, traslúcido, pulsando con una luz interna tenue. Tenía múltiples extremidades finas y articuladas como las de una araña que se agarraban a mi ropa. Pero lo peor era la cabeza. No tenía ojos, no tenía boca, solo tenía una trompa, una larga aguja orgánica, flexible y grisácea, que estaba a centímetros de mi ojo derecho, y dentro de su cuerpo traslúcido, dentro de ese saco de piel lechosa, vi luces. Pequeñas esferas de luz dorada y azul que flotaban en su interior. Eran mis sueños, eran mis recuerdos. La criatura chilló ante la luz, un sonido agudo, ultrasónico, que me hizo sangrar la nariz al instante. «¡Aléjate!», grité, golpeándola con la linterna. La cosa era rápida. Se escurrió hacia atrás, subiéndose a la pared como un insecto gigante, desafiando la gravedad. Se quedó pegada en la esquina del techo, vibrando, su trompa agitándose en el aire, olfateando mi miedo. Me levanté de la cama, tropezando. La criatura no atacó físicamente. Hizo algo peor. La habitación empezó a cambiar. El papel tapiz color crema se derritió. Las paredes desaparecieron. De repente, ya no estaba en la habitación 404. Estaba en mi escuela primaria. Era el patio de recreo. Pero estaba oscuro, bajo un cielo rojo sangre. Y el patio estaba vacío, oxidado. La criatura estaba usando mis propios recuerdos contra mí. Estaba proyectando el entorno de mi mente. ¿Quieres ver lo que te quité?, susurró una voz. No venía de la criatura. Venía de todas partes. Era una voz compuesta por fragmentos de mis propias conversaciones pasadas. De repente, vi a mi abuela. Estaba allí, sentada en su mecedora. «Abuela», susurré. Ella se giró. Pero no tenía rostro. Donde debía estar su cara había un agujero negro, vacío. «Te lo comiste», dijo la voz. «Tú nos diste esto, a cambio de dormir». La criatura bajó del cielo de mi recuerdo. Se descolgó sobre mí. «Soy el guardián», siseó la voz. «Soy el recolector. La felicidad pesa, Lucas. Los buenos recuerdos son pesados. Te impiden descansar. La nostalgia es una enfermedad. Yo soy la cura. Yo te hago ligero». «Devuélvemelos», grité. «Ya están digeridos. Ya son parte de la colección». La criatura se lanzó hacia mí. Su trompa buscaba mi cabeza. Quería terminar el trabajo. Quería llevarse lo que quedaba. Quería dejarme como una cáscara vacía, un cuerpo que solo sabe respirar y dormir, sin pasado, sin amor, sin dolor. Un vegetal perfecto. Recordé la advertencia del recepcionista. No se quede más de 2 noches. A la tercera noche, te vacían por completo. Busqué un arma. En el sueño, en el recuerdo distorsionado del patio,
Vi un trozo de metal oxidado de un columpio roto. Lo agarré. Sentí el frío del hierro. Era real. Mi voluntad lo hacía real. Cuando la criatura saltó sobre mí, no intenté golpearla en el cuerpo. Apunté a su saco, a ese abdomen hinchado y brillante donde guardaba las esferas de luz. Clavé el hierro con todas mis fuerzas. Hubo un sonido horrible, como rasgar una lona mojada llena de piedras. ¡Ras! La criatura aulló. Un líquido viscoso, brillante, estalló de la herida, y con el líquido salieron las luces. Miles de ellas, no solo las mías, las de cientos de huéspedes anteriores. La habitación explotó en un caos de imágenes. Vi bodas que no eran mías. Vi nacimientos. Vi primeros besos bajo la lluvia. Vi navidades en casas desconocidas. Vi el orgullo de un padre, la paz de un anciano muriendo en su cama, la risa de un niño aprendiendo a andar en bicicleta. Todo se arremolinó en un tornado de emociones ajenas. Sentí la alegría de 1000 vidas atravesándome a la vez. Fue extasiante. Fue doloroso. La criatura se retorció en el suelo, desinflándose, chillando mientras su alimento se escapaba. La ilusión del patio escolar se rompió. Volví a estar en la habitación 404, pero la habitación se estaba desmoronando. Las paredes sangraban luz. El suelo temblaba. Corrí hacia la puerta. Estaba cerrada. No tenía pomo. La criatura, ahora un saco de piel arrugada y furiosa, se arrastraba hacia mí. Aún tenía su trompa. Aún quería alimentarse. «La puerta», grité. «Abre la maldita puerta». Entonces recordé la llave. La tenía en mi bolsillo, pero no había cerradura. Miré la llave. El número 404 brillaba. Error 404. Not found. La habitación no existía. No estaba en el hotel. Estaba en la mente de esa cosa. Tenía que negar la habitación. Tenía que despertar. Me giré hacia la criatura. «Tú no eres real», dije. Cerré los ojos. «Nada de esto es real. Estoy despierto. Estoy despierto». Sentí la trompa rozar mi cuello. «No puedes despertar», susurró la cosa. «Tu mente es mía». «No», dije. «Mi mente es un desastre. Mi mente es insomnio. Mi mente es dolor. Y quiero mi dolor de vuelta». Acepté mi insomnio. Acepté mi angustia. Rechacé la paz artificial. Acepté el caos de ser humano. Hubo un estallido de luz blanca. Desperté en el pasillo del 4º piso. Estaba tirado en la alfombra roja fuera de la habitación. La puerta frente a mí estaba abierta, pero dentro no había una habitación perfecta. Era un armario de limpieza, un pequeño cuarto sucio, lleno de cubos, escobas y polvo. No había cama. No había papel, tapiz. Solo un agujero en la pared del fondo que daba a las tuberías del edificio. Y en el suelo del armario había cáscaras. Cientos de cáscaras secas, traslúcidas, como mudas de insectos gigantes. Me levanté, temblando. Bajé corriendo las escaleras. No esperé al ascensor. Llegué al vestíbulo. El recepcionista estaba allí. Me miró. Vio mi ropa arrugada, mi cara pálida, la sangre en mi nariz. No dijo nada. Solo extendió la mano. Leí en noticias. Entregué la llave. «Hizo el check-out», dijo él, con una voz que sonaba decepcionada. «La mayoría se queda para siempre. Se convierten en residentes permanentes». Salí a la calle. Llovía. El ruido del tráfico me golpeó. Las bocinas, los gritos, el caos. Nunca había escuchado nada tan hermoso. Ha pasado un mes. No he recuperado mis recuerdos felices. La cara de mi abuela sigue siendo un borrón. Mi primer beso sigue siendo un dato vacío. Esas luces se perdieron, se mezclaron con las de los demás y se disiparon en el éter cuando herí a la criatura. Pero he recuperado algo más importante. He recuperado mis pesadillas. Ahora duermo poco. Y cuando duermo, sueño cosas horribles. Sueño con la criatura. Sueño con el pasillo. Sueño con perderlo todo.
Y cada vez que me despierto sudando, gritando, con el corazón a mil, sonrío. Sonrío porque sé que ese miedo es mío. Sé que ese dolor es mío. No busquen el descanso perfecto. No confíen en los sueños que son demasiado dulces. Si una cama se siente demasiado cómoda, si el silencio es demasiado profundo, levántate. Porque el guardián de la 404 sigue hambriento. Y ahora que lo he herido, ahora que sabe que podemos defendernos, creo que ya no va a esperar a que vayamos al hotel. Creo que ha empezado a salir. Anoche vi una mancha de humedad en el techo de mi propio dormitorio. Tenía la forma de una garrapata y olía a lavanda. No voy a dormir hoy. Y tú, si valoras quién eres, tampoco deberías. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.